Hablar de la teoría de los campos en ciencias sociales eh, puede remitirnos a diversos autores de distintas tradiciones. En general, la idea de campo nos viene de la física fundamentalmente, y en el caso de las ciencias sociales es extraída a través del pragmatismo de Dewey hace bastantes años atrás, quien lo aplica también incluso la dinámica de los campos en psicología. En el caso específico de estos últimos décadas, quien desarrolló una teoría más sistemática acerca de los campos para aplicar al análisis en las ciencias sociales fue justamente Pierre Bourdieu. Y Pierre Bourdieu, con esta teoría, lo que buscaba fundamentalmente es establecer un marco de análisis de la sociedad que se diferencie fundamentalmente de la teoría del funcionalismo, que ya veremos algunos de sus elementos con los que está en tensión, por un lado, y por otro lado, que se diferencie de la idea estructuralista y determinista propia de algunas vertientes marxistas. Frente a esto, Bourdieu, y tomando sobre todo aquellos desarrollos de Weber, quien pensaba mucho más en la idea de la diferenciación social para pensar la sociedad capitalista, y sus estudios sobre todo específicamente sobre la religión, es esa fase o en ese aspecto de los estudios de Weber que Bourdieu va a retomar y los va a desarrollar para luego proponer una teoría de los campos sociales para el análisis social. Una primera definición genérica que da Bourdieu acerca de los campos es justamente esta, ¿no? Yo les pido que vayan poniendo atención en las palabras, porque lo que básicamente voy a buscar al introducir la teoría de los campos para pensar las políticas y analizar las políticas sociales es justamente la lógica de análisis a la cual nos lleva la teoría de los campos, ¿no? Es decir, hay una forma, una perspectiva de mirar la realidad social, una lógica de análisis que me parece que es lo más importante, o al menos lo que pretendo yo que ustedes puedan incorporar, y después en todo caso cada uno de ustedes podrá desarrollar y profundizar en la teoría en sí misma en algunos de sus aspectos. Pero como lógica de análisis es lo que quisiera hoy dejarles como elemento central, ¿no? Y para eso, fíjense palabras que Bourdieu utilizará fundamentalmente cuando lean algunos de sus textos que están muy presentes en él, como son la idea de espacio, juego, campos, posiciones, eh, que hacen referencia a una forma particular de entender la dinámica social, ¿no? Y estos espacios de juegos, fundamentalmente él dirá, están constituidos históricamente, ¿no? La segunda cuestión es que lo que va a decir es que los campos tienen leyes de funcionamiento propias. Algunas leyes generales aplicables a todos los campos y otras leyes particulares o específicas de cada campo, ¿no? Lo que yo voy a desarrollar como en el marco de su teoría son lo que él considera son aquellas propiedades generales o leyes de funcionamiento generales. Sin embargo, él dirá, y veremos en la segunda parte a la cual me voy a referir más adelante, es justamente que ciertos campos, por ejemplo, el campo de la política social, tiene algunas especificidades sobre las cuales es necesario también poder introducir y entenderlas. Yo voy a desarrollar 4 propiedades centrales del campo a modo de síntesis para que ustedes puedan entender la teoría del campo, pero bueno, uno podría, si en una disquisición mucho más profunda y más detallada, poder discriminar mucho más. Pero a mí me parece que las propiedades centrales cuando uno habla del campo, para entender lo que es un campo, son estas, ¿no? La idea de que todo campo tiene una estructura relacional, ¿no? Hay un marco de relaciones medianamente organizado y estructurado entre sí. Segundo, todo campo se define por lo que está en juego. O sea, en todo campo hay un interés propio. En algunos momentos Bourdieu va a comenzar a utilizar la idea de mercado, es decir, dice, todo campo va a conformarse cuando se compone un mercado de el bien o el servicio que está en juego. Dice, él va a utilizar también esa terminología, es decir, tratando de decir que todo campo tiene un bien, un eje, un interés que se pone en juego y sobre el cual todos los agentes que forman parte de ese campo disputan por monopolizar y controlar la producción, distribución y consumo de ese bien. Aquí comienza con el tiempo a utilizar mucho las metáforas propias del mercado, de la economía, para pensar un campo, ¿no?
la idea de producción, consumo, distribución y un bien sobre el cual se disputan. Un tercer elemento central es la idea de una historia, y eso es muy importante, mucho en política social, al igual que cuando veíamos con anterioridad sobre problemas sociales, poder reconstruir la historia nos permite entender el hoy de ese campo, cómo está estructurado hoy ese campo. Y por último, la última propiedad que me gustaría detallar es justamente la idea de que el campo es un campo de luchas, ¿no? Es un campo de pujas, de tensiones, de conflictos, alianzas, estrategias, ¿no? Centrándome en estas cuatro propiedades, quisiera ahora comenzar a desarrollar cada una de ellas. La primera, todo campo tiene una estructura relacional. Para eso les propongo, en primer lugar, diferenciar entre dos imágenes que son muy caras a las ciencias sociales, pero que me van a permitir en esa contraposición poder explicarles cómo se entiende el campo, cuál es la idea que hay detrás respecto al campo. Y es la diferencia entre aparato y campo. Uno cuando piensa en la idea de aparato está pensando fundamentalmente en un conjunto de mecanismos, si ustedes quieren, ¿no? Que están organizados jerárquicamente y en donde cada uno de esos mecanismos funcionan aceitadamente entre sí y permiten el funcionamiento de ese aparato del todo, y en donde en general en la idea de aparato, y acá si ustedes quieren podemos retomar las figuras o las imágenes por parte del estructuralismo, el estructuralismo marxista, la idea de aparato remite también a una jerarquía muy verticalista en donde si ustedes quieren, el jefe, el que está en la posición de poder, es quien determina el funcionamiento de ese aparato y el ascenso o descenso en esa jerarquía, ¿no? Esta idea de aparato, frente a esa idea de aparato, la idea de campo justamente propone otra imagen, que es la imagen de en un campo hay posiciones diseminadas en un escenario, en donde hay relaciones en esas posiciones, no es que haya conexión, ya veremos, eh, pero fundamentalmente, y hay jerarquías, pero allí no está esta idea estructurada de arriba hacia abajo, sino que hay una idea, si ustedes quieren, más difuminada, de relaciones, de vínculos, y por lo tanto una imagen mucho más flexible acerca de cómo pensar el campo, a la diferencia de la imagen de aparato. Entonces, bajo esta imagen de campo es la que Bourdieu nos propone pensar la realidad social, específicamente en este caso la política social, ¿no? Y frente a eso, la idea de campo remite también, en la teoría de Bourdieu, a una figura que es muy importante, y es que en ese campo va a estar, puede ser descrito o va a estar ocupado, por lo menos también voy a utilizar la palabra espacio, por posiciones, ¿no? ¿Qué son las posiciones? Las posiciones son un lugar en ese campo, y esas posiciones no dependen de el volumen de capital económico, capital cultural, los saberes, conocimientos, el poder económico o el poder simbólico que posea un agente, sino que esas posiciones dependen en primer lugar de propiedades propias, sin importar el agente que ocupa ese lugar, ¿no? Y acá la figura más clara para entender la idea de posición, si ustedes quieren, es en la idea de juego, un juego deportivo, ¿no? En un juego deportivo hay posiciones. Un equipo determinado tiene diferentes tipos de posiciones, algunas posiciones que hacen referencia más al ataque, otras posiciones que están ligadas más a la defensa, y cada una de esas posiciones tiene una propiedad propia y particular, más allá de quién la ocupe o no, ¿no? Entonces, esta idea de posición hace referencia justamente a esta idea de que la posición se ocupa o no se ocupa, por lo tanto en sí misma tiene propiedades. En segundo lugar, la posición es un lugar flexible, porque la posición, a diferencia de la idea del funcionalismo, en donde ustedes recuerdan la idea de cadena de montaje, es muy clara en esto. La idea de cadena de montaje en el funcionalismo es el funcionalismo más extremo para plantearlo,
es que cada parte cumple una función y la cadena de montaje implica que cada parte cumple una función en cada etapa. Es necesario para antes de pasar a la segunda etapa que en la primera etapa se cumpla una función. Para construir un auto primero hay que construir el chasis. Una vez que está construido el chasis recién se puede insertar el motor y así sucesivamente. Cuando cada una de esas partes va cumpliendo su función y termina, comienza la otra parte y así se llega hasta el final a un producto terminado, ¿no? Esta idea de funcionalismo, en donde las partes forman parte de un todo y el todo es el que le da sentido a cada una de las partes, es una idea muy estructurada, muy etapista y muy rígida, ¿no? En donde esa parte no puede dejar de hacer lo que le corresponde en la división del trabajo, porque si no, el todo se vuelve disfuncional y si alguien no hace el chasis, difícilmente se pueda colocar un motor de un auto. Esta lógica de análisis propia del funcionalismo, que nos remite a este tipo de imágenes que acabo de relatar, en realidad justamente es la que se antepone o ante la que se busca anteponer con la idea de posiciones. La idea de posiciones, en cambio, no es un momento específico, una etapa. La idea de posición, sin lugar a dudas, cumple una función. La posición atacante tiene la función de atacar, la función defensiva tiene la función de defender, como es en todo juego deportivo. Pero también esas posiciones pueden, a pesar de esas tareas que le cumple, ese papel que le toca cumplir, pueden cambiar. Momentáneamente un atacante puede volverse un defensor y simultáneamente un defensor puede volverse un atacante. Esta idea de posición permite pensar y analizar que en un campo, si bien cada posición tiene un rol específico, también esos roles pueden variarse, reestructurarse momentáneamente o permanentemente, y por lo tanto hay una idea mucho más cercana a la idea de flexibilidad en el campo, ¿no? De estas posiciones que funcionan, el último punto, de manera articulada. No se trata de posiciones que cada uno, sino que estas posiciones tienen un vínculo entre sí. Para que un equipo de fútbol funcione como tal, debe haber alguien, un arquero, debe haber defensores, debe haber jugadores centrales y jugadores atacantes. Lo mismo sucede en cualquier tipo de juego. El juego de equipo, más allá de quién ocupe cada una de esas posiciones, ya está estructurado mediante un sistema de posiciones con relaciones entre sí, ¿no? Esta idea de que se trata de un sistema relacional de posiciones hace referencia fundamentalmente a la idea de campo. Entonces, un campo tiene que ser pensada en términos de lógica de análisis de esta manera. Y es la invitación a que nos hace esta teoría, a mí me parece muy interesante para pensar qué pasa si esta lógica de análisis la aplicamos a la política social o a cualquier ámbito de la política social. Segunda propiedad de los campos, lo que está en juego. Una segunda cuestión importante para entender, analizar y definir un campo es poder definir qué es lo que está en juego en ese campo, es decir, un interés específico. ¿Por qué? Porque eso justamente es lo que define a ese campo y lo distingue de otros. eh, y en este sentido, uno podría decir, cuando analiza una política social de cualquier tipo, uno podría decir, bueno, una pregunta es, ¿cuál es el interés o cuál es lo que en ese campo es lo central por el cual todos los actores participan, ¿no? Como les dije anteriormente, también Bourdieu habla a veces no solo de interés, sino después avanza un poco más, sino de poder distinguir el bien que produce ese campo y sobre el cual todos disputan su control, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante, después un libro que se llama Las estructuras sociales de la economía, en donde él analiza el campo de la vivienda o el campo de la política de vivienda en nuestros términos, y él dice, el campo de la política de vivienda tiene un bien central por el cual todos los agentes que forman parte de ese campo disputan su producción, su control, su distribución, que es el campo, es justamente el bien de los bienes y servicios de la vivienda, ¿no? El campo, ese es el interés por el cual las empresas, constructoras, los arquitectos, los ingenieros, los usuarios ciudadanos que necesitan tener una vivienda, todos participan en ese campo para disputar, digamos, justamente cómo se va de qué intereses o cómo se van a definir las políticas y las reglas de juego acerca de la producción de viviendas y la distribución de viviendas, ¿no?
Entonces, eso es un punto muy importante, sobre todo en el ámbito de la política social, pero cuando uno analiza políticas, lo primero que tiene que tratar de identificar, bueno, ¿qué es lo que está en juego en el ámbito de la salud? ¿No? Que justamente, en este caso, el servicio de la salud, ¿no? En el ámbito de la alimentación, etcétera, ¿no? Siempre uno debe distinguir qué es lo que está en juego, porque eso le da una especificidad particular a ese campo, ¿no? Ahora bien, una vez que uno ha definido qué es lo que está en juego, en segundo lugar lo que aparecen son, bueno, las personas interesadas en jugar ese juego, porque no todos necesariamente pueden estar interesadas en participar de la política de vivienda. Ahora bien, esto también nos trae justamente el interés de por conocer por qué estas personas están interesadas en jugar ese juego, por qué ciertos ciudadanos participan formando comisiones de demanda frente al Estado acerca de políticas de vivienda, porque justamente esas personas a lo mejor no poseen vivienda. ¿Por qué un ingeniero o un arquitecto participan en el campo de la política de vivienda? Porque justamente su profesión y su interés está ligado al campo de la vivienda. Bueno, uno comienza, a partir de haber definido cuál es el interés específico de un campo, comienza a definir, bueno, cuáles son los agentes que participan y que están interesados. Y por segundo lugar, ¿por qué están interesados? ¿Cuál es su apuesta eh, en base a poder controlar ese interés? Seguramente, como dije recién, el interés de un ciudadano es obtener su vivienda. Eh, Tratar de establecer que ciertas reglas del juego eh, sean regladas y normadas de acuerdo más cercana a sus intereses específicos. Por ejemplo, si no se tiene una capacidad adquisitiva suficiente, lograr que en el campo de la política de vivienda se abran créditos lo más blandos posibles para que pueda acceder la mayor cantidad de población que no tendría los recursos suficientes para acceder a una política de vivienda o a una vivienda por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un interés y el interés de por qué estas personas juegan ese juego, de esa manera, ¿no? Distinto sería si son ciudadanos que tienen cierto poder adquisitivo y por lo tanto lo que quieren son sistemas de préstamos de mayor, si ustedes quieren, de mayor cantidad y volumen para poder ellos construirse otro tipo de vivienda que son las que ellos quisieran poner en juego, ¿no? Entonces lo que demandarán ese otro grupo de ciudadanos ya no será préstamos blandos, sino a lo mejor préstamos de otro tipo que le permitan a ellos acceder para pagar una cuota de mayor volumen y poder acceder así a un recurso dinerario que les permita construir una vivienda de otro tipo y calidad como la que ellos necesitarían. Como ustedes ven, con este ejemplo lo que estoy intentando decir es que esas personas están interesadas en jugar en ese juego, pero como ven también, de acuerdo a un lugar, de acuerdo a un lugar, a la disposición, diría Bourdieu, en términos técnicos, del capital económico, social, cultural que poseen, es también cómo van a jugar ese juego, ¿no? Cómo van a estar interesadas en jugar ese juego, ¿no? Por otro lado, los profesionales tendrán un interés en participar en la política de vivienda, como los ingenieros arquitectos, también con otros intereses, ¿no? Eh, Ahora bien, por último, ¿por qué es importante saber lo que está en juego? Porque justamente si yo logro identificar, sé muy bien y tengo claro qué es lo que está en juego, cuál es el bien que está en juego, seguramente aquellas personas que tengan mayor conocimiento, mayor práctica sobre el ámbito de lo que está en juego, mayor capital económico, etcétera, tendrán mejores condiciones para jugar ese juego que aquellas otras que no lo tienen. Les doy un ejemplo. En el caso de la vivienda, seguramente un ingeniero o un arquitecto que tiene el conocimiento y el saber acerca de los aspectos ingenieriles y constructivos, arquitectónicos, de cómo construir una casa, traen muchas mejores condiciones de desempeñarse en el campo de la política de vivienda que un médico, ¿no? Quien, a pesar de su saber profesional, puede llegar a contribuir respecto a las cuestiones sanitarias de una vivienda, pero sus conocimientos tienen menos peso, digamos, en lo que tiene que ser, en lo que es el interés central de ese campo, ¿no? Entonces, hay una serie de, vamos a decir el término de Bourdieu, capitales, ¿no? Que hacen que esos capitales
en cierto campo tengan un valor mayor y por lo tanto esas personas que posean ese tipo de capital, ese tipo de conocimiento, educación, relaciones sociales, etcétera, estén en mejores condiciones, ¿no? Para poder jugar ese juego en el campo, para poder conocer las reglas del campo y para poder tener las habilidades suficientes para desempeñarse en ese campo. Eh, Vuelvo a un ejemplo contrario al anterior. Seguramente estos ingenieros y estos arquitectos, si hablamos del campo de la salud, el campo de la salud mental, por dar un ejemplo, estarán en mucho peores condiciones que un psiquiatra para discutir los servicios de salud mental, ¿no? Doy un ejemplo sobre el cual puedo volver más adelante, pero con el proceso de la nueva ley de salud mental, uno de los elementos centrales es justamente la desinstitucionalización, ¿no? ¿Qué significa la desinstitucionalización? Allí significa que la idea es que existan cada vez menos y se vayan cerrando los hospitales generales para la atención de la salud mental, ¿no? En ese debate, seguramente, quienes tendrán mucho más peso, a pesar de que es un debate referido a un espacio de construcción, como es un hospital, seguramente tendrán mucho más peso y poder en el campo de la salud los psiquiatras o los psicólogos que los ingenieros o los arquitectos, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que hay un conocimiento, hay una práctica, hay una experiencia que les permite a ellos saber cómo jugar el juego, ¿no? Eso es fundamental. Saber cómo jugar el juego significa conocer las reglas de juego, conocer cuáles son los contactos y las relaciones sociales necesarias para poder tener una posición en un campo, saber en qué momento hacerlo, en qué momento no hacerlo, conocer los espacios y los momentos burocráticos y administrativos para el desarrollo de una política de la salud mental, etc. Una serie de conocimientos que son necesarios tenerlas incorporados, manejarlas para poder desempeñarse en ese campo específico. Bien, un tercer elemento es el que tiene que ver con lo que podríamos decir una historia de acumulación y distribución. Analizar una política determinada como campo implica entender que lo que hoy vemos como política de salud, para seguir con el ejemplo de la salud, en realidad es un estado de las relaciones de fuerza entre agentes e instituciones. Y ese estado de relación, si uno mira cuál es el estado de las relaciones de fuerza en la política de salud, uno diría, en términos de profesiones, por ejemplo, uno podría decir que, sin lugar a duda, que hoy la profesión de los médicos en el campo de la salud es quienes tienen una posición dominante y hegemónica, ¿no? En referencia a otros profesionales, ¿no? Y uno podría decir que ese es hoy el estado de relaciones de fuerza y uno podría explicar que incluso dentro de los médicos hay ciertas especialidades que aún tienen mucho más capacidad de poder, capacidad de instalar problemáticas, de definir políticas que otras, ¿no? También podemos decir incluso de acuerdo al momento histórico. Por ejemplo, en este momento uno podría decir la rama de la medicina dedicada a la epidemiología, a la infectología, es quien con la pandemia del COVID-19, quienes tienen hoy mayor capacidad de poder establecer ciertos principios de funcionamiento del sistema de salud en Argentina, ¿no? Ahora, mirado así, y eso tiene que ver con esas capacidades o esas fuerzas que cada agente o instituciones tienen, ¿no? Ahora, eso que hoy vemos así como un corte del presente, en realidad tiene una historia, que es una historia muy larga, es un proceso por el cual poco a poco, dentro de las políticas de salud, la medicina y la profesión médica fue ascendiendo y acumulando ese poder de dominación dentro del ámbito de la salud. Si uno mira, como ya vimos en la clase anterior, rápidamente qué pasaba a fines de 1800, principios de 1900 con las epidemias, uno encuentra allí que en realidad los médicos tenían un papel muy secundario. O sea, lo que uno encuentra allí es que quienes van a tener un papel muy importante para la lucha contra la pandemia van a ser más bien periodistas,
políticos del momento, dirigentes políticos, dirigentes de lo que hoy entendemos como intendencias o de ciertas zonas, ¿no? El boticario, que el boticario era para que lo entendamos en términos, una especie de farmacólogo, ¿no? Que el boticario era donde se distribuían ciertas medicinas, las existentes en ese momento. Todos esos actores, y los médicos en mucho menor medida, ¿no? Eran un agente más, pero que no tenían un peso tan importante en la definición de una política frente a una epidemia, ¿no? Con el paso del tiempo y el desarrollo del conocimiento científico, médico y demás, uno lo que encuentra es que la medicina como profesión fue cada vez adquiriendo mucho más poder, fue acumulando un conocimiento respecto a la salud, y ese conocimiento y ese que fue acompañado de lo que podríamos llamar un proceso de profesionalización del desarrollo de la medicina, tuvo como efecto, ya que ahí viene una cuestión que me interesa que ustedes vayan viendo, porque en el ámbito de la política social este fenómeno de profesionalización es muy importante, tuvo como efecto que poco a poco la capacidad y la legitimidad por el ejercicio de la medicina se fuera concentrando en aquellos sectores, ¿no?, profesionales, fundamentalmente médicos, del ámbito de la salud, y que con el tiempo eso fue a su vez acompañado por una legitimación propia del desarrollo de un sistema de profesionalización y de educación propio del ámbito de la salud y de los médicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el desarrollo de la medicina estuvo acompañado por una profesionalización, lo cual significó el surgimiento de escuelas, facultades y universidades que formaran en medicina y por lo tanto otorgaran un título a un grupo de médicos, que esto actuó legitimando su conocimiento y por lo tanto estableciendo con el tiempo quién podía tener el poder del ejercicio legítimo de la medicina y quién no. Es decir, es lo que nosotros llamamos la exclusión de los profanos, ¿no? El surgimiento y el desarrollo del campo de la salud se ve muy claro cómo esa construcción del campo de la salud fue a costa de una exclusión de aquellos otros que mucho tiempo atrás se dedicaban también al ámbito de la salud, como son curanderos y chamanes, ¿no? Poco a poco, todos esos agentes que en otras épocas de la historia de la humanidad tuvieron un papel muy importante en los servicios de salud, fueron poco a poco, con el desarrollo de la profesión de la medicina y de la salud, la profesionalización de la salud, fueron excluidos del campo, ¿no? Esto se dio bajo todo, hay mucha historia acá, yo simplemente estoy haciendo una síntesis muy corta de esto, pero de cómo poco a poco este proceso fue un proceso de tensión y de lucha, donde se fue separando y dejando en manos de la profesionalización de los profesionales de la salud la legitimidad. De hecho, en el caso de la salud es muy claro incluso porque hasta hay regulaciones legales, ¿no?, mediante las cuales se sanciona el ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Esto nos habla claramente que es un campo que ha logrado estructurarse con una fuerza tal que la propia ley está regulando quiénes son los que pueden jugar dentro del campo de la salud y quiénes no. Quiénes están autorizados y quiénes no. Aquellos que no están autorizados, es decir, que han sido excluidos del ámbito del ejercicio de la salud, e incluso son pasibles de recibir una pena bajo ley, ¿no? Este proceso, que hoy nos explica por qué dentro del ámbito de la salud está tan profesionalizado y hay ciertas áreas donde hay un ejercicio legítimo, este proceso es el proceso resultado de una historia de acumulación de capital en luchas anteriores que explican por qué hoy el campo de la salud está estructurado de esta manera y no de otra. Podemos comparar el ámbito de la salud con otros campos para ver cómo en realidad la fuerza que ha adquirido en el campo de la salud esta estructuración respecto a la profesionalización es muy fuerte. Por dar un ejemplo, el campo de la niñez. Uno encuentra en el campo de la niñez que si bien ha habido profesionalización, todavía esta profesionalización es muy incipiente o no ha adquirido la fuerza que sí ha adquirido en el campo de la salud. En el campo de la salud, difícilmente alguien pueda discutir el conocimiento o el diagnóstico que otorga un médico, ¿no? En general, el campo de la salud, la fuerza de la palabra
de los profesionales de la medicina, fundamentalmente, tienen una fuerza que difícilmente pueda rebatirse desde otro lugar. Yo puedo tener todo el dinero del mundo, yo puedo tener todo el poder político del mundo, el ejemplo más claro, pero lo que dice el conocimiento médico, los profesionales de salud, es lo que tiene fundamentalmente fuerza y es aceptado y de alguna manera adquiere una posición de hegemonía y dominación, ¿no? El ejemplo más claro hoy en día, si ustedes quieren, es justamente lo que está pasando con las comisiones de asesoramiento respecto a qué hacer, cómo determinar una política frente a la pandemia, ¿no? Es decir, el papel de los médicos tiene una fuerza inusitada y muchas veces esas comisiones incluso son las que terminan siendo el último escalón de consulta para poder tomar una decisión política que afecta a todos los ciudadanos del país o la provincia, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo en este campo hay una estructuración muy fuerte y que tiene que ver con una historia, ¿no? Bien, y por último, el último elemento que me interesa destacar es que cuando hablamos de campo, en la teoría del campo, estamos hablando de un campo de luchas, ¿no? Estamos hablando de un campo de tensiones, de conflictos, de intereses, pero también de alianzas, de pujas, en donde hay una lucha permanente y esta lucha puede ser explicada en base a dos principios, ¿no? Una que tiene que ver con el principio de oposición entre dominantes y dominados. En todo campo hay una jerarquía entre dominantes y dominados, ¿no? La idea de dominantes y dominados es bastante interesante en oposición a la idea de jefes y súbditos, ¿no? En la idea de jefes y súbditos hay una jerarquía que es verticalista. En cambio, en la idea de dominantes y dominados hay una idea del poder mucho más abierta, más flexible. eh, y obviamente esta idea de dominantes y dominados utilizada por este concepto, utilizado por Bourdieu, tomado fundamentalmente de Weber, quien Weber habla mucho más, piensa mucho más el poder en términos de dominación que de sojuzgamiento u obediencia, ¿no? La idea de dominación hace referencia no solo a la obediencia, sino también a que en algún momento esa obediencia está ligada al consenso. Al consenso, a la obediencia, a la legitimidad, son palabras muy cercanas a la idea de dominación. Simplemente las menciono para que se tengan en cuenta, ¿no? Ahora bien, va a decir Bourdieu, en un campo hay dominantes y dominados y eso generan oposiciones, ¿no? No es que haya un grupo de un dominado y dominantes claramente, sino que dado a la idea de posiciones, los dominantes no es uno solo, sino son grupos, y los dominados también, y hay distintos, si ustedes quieren, jerarquías dentro del espacio de la dominación, de los dominados, ¿no? Esto en general, esa tensión tiene que ver con que los agentes en posiciones dominantes van a buscar desarrollar estrategias de conservación de esa dominación, ¿no? Y por lo tanto va a utilizar una palabra que se llama la ortodoxia. Las estrategias de conservación, ¿qué son? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la medicina, una estrategia de conservación es justamente el insistir y el sostener con todas las herramientas y recursos que los dominantes tienen, que la definición acerca de la pandemia que se da desde las ciencias médicas es la definición correcta, ¿no? No hay otra definición, ¿no? Y esa definición es la que se debe seguir para aplicar políticas de salud, ¿no? Esa es, por ejemplo, una estrategia de conservación. Frente a esa estrategia de conservación, los agentes en posiciones dominadas, que son diversos y variadas, ¿no? Van a desarrollar estrategias de subversión. ¿Qué significa estrategia de subversión? Son un conjunto de acciones, discursos, que buscan contraponer y establecer otros modos de pensar y hacer sobre lo que es, en este caso, por ejemplo, el campo de la salud. Por ejemplo, una estrategia de subversión puede ser aquel conjunto de estrategias en donde buscan establecer que hay otros mecanismos más allá de las definiciones de las ciencias médicas que pueden alimentar la resolución de la pandemia, ¿no? O del problema de la gripe o el problema del COVID-19, ¿no?
Uno ha escuchado muchas veces por ahí como ciertos remedios naturales o ciertas prácticas cotidianas son prácticas que ayudan a la resolución o a la mitigación del COVID, de la gripe originada por el COVID-19, ¿no? ¿Qué son esos? Son estrategias de subversión, la podemos leer en términos de Bourdieu como estrategia de subversión, es decir, que buscan oponerse a la definición científica médica dada sobre qué hacer o no hacer, por ejemplo, para enfrentar en términos cotidianos, diarios, la gripe originada por el COVID-19. Frente a esta estrategia de subversión, de nuevo, estrategia de conversión. Se desatan campañas publicitarias tendientes a destacar la falsedad de hacer cierta práctica con el uso de ciertas medicinas naturales para resolver la gripe originada por el COVID-19. ¿Qué es lo que hay aquí? Es una disputa entre estrategias de conservación y estrategias de subversión, una disputa entre los agentes por intentar establecer las reglas de juego o los mecanismos por los cuales se van a resolver, en este caso, la problemática de la epidemia, ¿no? He tomado esto como ejemplo para que ustedes vean la lógica del principio de oposición entre dominantes y dominados, que claramente puede llevarse a otros planos y a otras políticas, como es, vuelvo a decir, el de la niñez, el problema de la seguridad pública, la problemática de las adicciones. Uno va a encontrar siempre estas tensiones entre agentes que ocupan posiciones dominantes en ese campo y agentes que ocupan posiciones de dominados en ese campo, ¿no? Ahora bien, pero no es el único principio de oposición, sino que hay un segundo principio de oposición, que es justamente entre los dominantes del campo, quienes defienden y por lo tanto tienen más capacidad de establecer lo que se llama la autonomía del campo, de aquellos otros agentes externos o que están en posiciones dominadas y que buscan introducir coerciones con lógicas propias de otros campos. Les doy el ejemplo. Volviendo de nuevo al COVID-19, el debate acerca de salud o economía. Los agentes que están dentro del campo de la salud buscan defender, todos los agentes buscan defender que la prioridad es, es justamente la defensa de la salud y la prioridad de las políticas tiene que girar justamente en torno a desarrollar y privilegiar acciones de salud, la cuarentena, ¿no? El distanciamiento social, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo allí? ¿Y quiénes dictan fundamentalmente? Aquellos que tienen mayor capacidad de dominación en el campo de la salud y por lo tanto buscan defender la autonomía del campo. ¿Qué significa defender la autonomía del campo? Significa que para la salud, quienes deben hablar de salud son aquellos que saben, para decirlo en términos de ejemplo, aquellos que se han profesionalizado, aquellos que han hecho investigación sobre la salud, ¿no? Y por lo tanto deben seguirse esos principios propios del campo de la salud, ¿no? Esto es la idea de la autonomía de un campo. Un campo ha logrado una alta autonomía cuando puede definir por sí mismo sus reglas de juego y demás. Siempre esa autonomía es relativa, obviamente, pero hay campos como en el campo de la salud que esa autonomía es bastante elevada por el desarrollo histórico de ese campo. Frente a eso, otros agentes que tienen algo que ver con la salud, ¿no? Pero que en general o están en posiciones dominadas dentro del campo de la salud o son, como el caso de la economía, son agentes externos, establecen que se pueden aplicar otro tipo de políticas de salud que tengan en cuenta la economía. ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Se está introduciendo de afuera intereses propios de otro campo, como es el interés de la economía, ¿no? El campo del mercado, la economía. Allí el interés es que no se detenga la producción, que no se detenga la distribución de bienes y consumos para que la economía pueda seguir funcionando, ¿no? Y eso va a contramano con la idea de cuarentena, ¿no? Y distanciamiento social. Por lo tanto, lo que se busca desde el campo de la economía es introducirse, hay agentes que cumplen esa función, buscan introducir el debate de la economía en el ámbito de la salud, por ejemplo, mediante políticas de salud que puedan combinar ambas cuestiones, ¿no? Y el caso más claro en esto son las políticas desarrolladas en términos de salud por países como Estados Unidos, de alguna manera Brasil, Inglaterra en sus inicios, o incluso Suecia,
¿no? Es decir, allí las políticas de salud no se han guiado solamente por lo definido por los epidemiólogos y expertos en el campo de la salud, sino también han introducido como prioridad lo que decían los economistas, ¿no? Y se han determinado cierto tipo de políticas en donde la idea de cuarentena y distanciamiento social ha sido relativizada y llevado a su mínima expresión, ¿no? Frente a ese tipo de políticas, encontramos otro tipo de políticas como las llevadas en otros países. Eh, en el caso de nuestro país es el ejemplo más claro, en donde lo que se ha priorizado es el criterio del propio campo de la salud, fundamentalmente es que se tenga en cuenta la salud en primer lugar, ¿no? Entonces, lo estoy tomando como ejemplo para que ustedes vean cómo en una es aquellos que dominan el campo han logrado defender su autonomía y establecer un principio de ataque a la pandemia, por decirlo de alguna forma, y en segundo lugar, los agentes externos han logrado introducirse para establecer otro tipo de política de salud. Bueno, otro tipo de oposición que se da alrededor de los campos sociales, cuando ciertos intereses fuera del campo, que son externos al campo, son introducidos o se busca que se introduzcan como elemento para la definición de políticas. Este último elemento es fundamental en el caso de la política social porque, como veremos en la segunda parte, cuando hablamos de la especificidad de la política social, el mercado, el Estado, la familia y la sociedad civil tienen un papel muy importante y van a estar permanentemente buscando introducir sus prioridades, sus intereses en el ámbito de la política social y va a ser un debate permanente en el desarrollo del campo de la política social. Bueno, a mí lo que me interesaba con esto es dejarle algunos elementos de la idea de campo, la teoría del campo, que ustedes puedan después reforzar. Y les sugiero para eso la lectura de un texto que es muy claro respecto al desarrollo de los fundamentos de la teoría del campo, fundamentalmente su capítulo 2, si no me equivoco, que es el texto de Alicia Gutiérrez sobre las prácticas sociales. Allí desarrolla con mucho más detenimiento algunas cuestiones, pero está muy bien escrito en el sentido de que es muy claro respecto a lo que es la teoría del campo. Sugiero su lectura para una vez que hayan realizado esa lectura podamos continuar sí con la segunda parte que es la referida a la especificidad del campo de las políticas sociales.